Estamos con el tema Una iglesia sana en un mundo enfermo. Así que le invito a seguir el tema de las advertencias. Una persona que me saludó el domingo pasado me extendió su mano y mientras me apretaba la mano me pregunta, ¿cree usted que lograremos que la iglesia no se enferme y se contagie de todas esas enfermedades que están mencionadas en ese pasaje? Quería contestarle, pero me soltó la mano, se dio vuelta y se fue, me dejó la pregunta. Se fue con cara de preocupado, tal vez está presente hoy también. Y estaba yo por terminar este proceso de análisis que me ha llevado varios meses, pero lo que escuché de este hermano y su cara de preocupación me decidió a continuar con esta lista, que no es la lista más elegante de problemas que enfrentamos, no solo en la iglesia, sino aún fuera de la iglesia y en todo el mundo. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5, que lo hemos leído varias veces y volvemos a él en esta jornada otra vez. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, mujeres también, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Hasta ahí hemos avanzado en los comentarios de los domingos anteriores. Y agrega a la lista ahora impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El pasaje con su lista es muy claro, como que no necesita que le agreguemos mucho para entenderlo, salvo que detenernos en los contenidos de esas palabras nos hace bien. Y nos hace bien reconocer, saber, como dice Pablo en el verso 1, que hay tiempos peligrosos. Por si no nos hemos desayunado aún, estamos en esos tiempos peligrosos desde que nació Jesús en adelante y esto se ha ido incrementando y será aún peor, el mismo Jesús lo enseña. El pasaje de Pablo en esta carta a Timoteo nos da luz al respecto de dos cosas que podemos hacer definidas. Primero, debes saber esto, debes tener conocimiento de esto. O como dicen algunas paráfrasis, no seas ingenuo, esto va a ocurrir, no te duermas, no dejes de velar y de orar porque estos tiempos son realidad. Y la segunda cosa que hemos enfatizado es en la primera afirmación del verso 2. Personas amadoras, amadores de sí mismos. Los famosos narcisistas. Después de toda esa lista va a evidenciar esta clase de personas que Pablo lo sitúa como que son personas difíciles y peligrosas.
y que también, además de actuar en el mundo sin Dios, entran al cuerpo de Cristo, entran al mundo de Dios y comienzan a sembrar todas estas cosas que él escribió en su carta. Ya en su tiempo, fíjese, Pablo veía estas cosas y fue revisando la cantidad de iglesias que él había fundado, cómo se habían dado las circunstancias en cada ciudad, y pudo encontrar esta clase de persona. Timoteo, debes saber esto. Estas personas están. ¿Usted piensa que están sentadas a su lado? Bueno, a su lado puede estar un ser muy querido, su cónyuge o una persona que conoce de muchos años. Pero estas personas entran al cuerpo de Cristo para destruirlo. Y queremos recordar que el domingo pasado hablamos de la ingratitud. ¿Se acuerda del tema de los prefijos? In, im, y esta palabra tiene un prefijo que nos presenta a personas que son ingratas. ¿Y qué tal eso de practicar la gratitud? ¿Cómo le fue esta semana? ¿O cómo le fue hoy cuando se despertó? ¿Qué fue lo que dijo al salir a la calle? Gracias Dios por este hermoso día. Qué bello día, ¿verdad? Qué hermoso es ver lo que está ocurriendo con el clima ahora. Y cuántas otras cosas que podemos poner en nuestra lista para darle gracias a Dios. Dejemos de ser ingratos y pasemos a ser mujeres y hombres de gratitud. La ingratitud es herramienta destructiva, les decía el domingo pasado, dentro de la familia, dentro de la iglesia y en el mundo. Y llega en esta lista otra palabra que es una palabra destructiva, no simpática. No es un término para darle un aplauso a alguien, ¿verdad? Y decirle, bienvenido, señor o señora impía. Y aquí encontramos otra vez el prefijo. Describe a los que no tienen comunión con Dios. Usted me dirá, bueno, si somos cristianos todos tenemos comunión con Dios. Habrá diferentes grados de comunión con Dios. Cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando tenemos plata, cuando no la tenemos, cuando no nos llevamos bien con los seres queridos, cuando estamos en desacuerdo con algo que se hace en la congregación, nos podríamos ir alejando de la comunión con Dios. Un hermano una vez para resolver un problema me dijo, déjeme 5 minutos en la carne y yo a este lo arreglo, ¿no? Bueno, a lo menos reconoció que en el espíritu de la fe no podría tomar esas medidas. Y sí, a veces hay personas difíciles. Y como me dijo esta mañana, para alimentar mis ilustraciones, me dijo esta mañana un hermano, me dice, a veces me dan ganas a fulano de agarrarlo y retorcerlo, ¿no? Bueno, ¿y a quién no? Piensa en su marido, en sus hijos. Sí, usted se ríe, pero hay que estar en esos momentos en la casa, ¿y no? O en el trabajo, o en las calles, o en escuchar los discursos de los que dicen ser políticos en nuestro país y dicen cada barbaridades, que sí nos dan ganas de hacer eso que me dijo este hermano, al revés, ¿no? De un lado para el otro, para que no le entre aire, ¿no? Los que no tienen comunión con Dios son
los que también describe dentro de esta familia de palabras, los que dicen el verso 5, que tienen apariencia de piedad, apariencia. Tienen buena pinta de cristianos, andan con sus Biblias, cantan, oran, predican, enseñan, tienen diferentes ministerios en la iglesia, pero es pura apariencia. Cuando llegan los tiempos en los que tiene que manifestarse el verdadero carácter peligroso de esas personas, es que se manifiesta la falta de piedad. Junto a los impíos hay casi una frase completa que es de esta familia también. Les dije al inicio que había dos familias de personas difíciles, y estas palabras los describen. Esta es de esa familia de los impíos. Dice, sin afecto natural. Sin afecto natural. Pablo no dice sin amor, que es lo que podría ser más visual, más visto, más reconocido por todos. Él va a algo más íntimo, a algo más preciso de la relación entre unos y otros, el afecto. El afecto es un sentimiento profundo que tenemos con personas con quienes convivimos, por ejemplo, la familia, la iglesia, los lugares de trabajo. Estas personas sin afecto natural no respetarán en su tiempo de crisis y de peligro, no respetarán a Dios. Habitualmente los impíos toman el nombre de Dios en vano. No es la pronunciación, sino la conducta, el estilo de vida que llevan, la apariencia. Fíjese usted que Jesús fue muy duro con tales personas y mirándolos a los ojos en público nomás les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Y usted sabe bien lo que hay adentro de un sepulcro, ¿verdad? Por afuera muy lindos, un buen monumento, pero por dentro muerte y destrucción. Los impíos, que no son afectos a tener tiempos de adoración profundos con Dios. Los que no tienen la habilidad de cerrar la puerta de su dormitorio y a solas con el Señor hablar con Él. Sí, usted los podrá ver con apariencia en los cultos públicos, demostrar que parecen ser tan santos, aunque no lo son. Otra vez viene a nuestra memoria el pasaje final de este verso 5. A estos evita, no te juntes, no tengas comunión con los impíos. La quinta palabra de esta familia es aún más dura que la anterior a mi criterio. Implacables. No es una palabra agradable, ¿verdad? Generalmente no le decimos a alguien que es un implacable. Veamos un poco el contexto. Literalmente significa sin tregua, personas que no dan tregua. Es una clase de persona que nunca termina de resolver sus propios conflictos y tampoco acepta resolver los problemas de las personas que le rodean. Es una de esas personas difíciles de soportar. Tal vez usted habló con alguna de esas personas alguna vez. Siempre tienen problemas.
Usted les habló y era como si no lo escucharan. Parece que se trasladan a su propio mundo interior de conflictos y no escuchan a nadie. Son implacables con sus conflictos y son implacables con los conflictos de otras personas. Este conflicto está emparentado en términos y palabras con otra condición de vida que plantea el Antiguo y el Nuevo Testamento en muchos pasajes. Y podríamos traer a esta palabra muchos pasajes de la Biblia que nos presentan el tema del perdón. Los implacables no se perdonan ni a sí mismos ni a otros. Son duros consigo mismos, pero implacables con otras personas también. Y quiero hacerle aquí, si me permite, y le pido que quede entre nosotros nomás, que no lo comente con nadie más, quiero hacerle una pregunta difícil. ¿Están prontos? ¿Hay alguien de ustedes que necesita perdonar a otra persona? Piénselo. ¿A quién necesita perdonar? ¿Tal vez a sí mismo? ¿Tal vez a su cónyuge? ¿A alguno de sus hijos? ¿Tal vez necesita perdonar a alguien que le hizo mucho mal? Que no hizo un buen negocio con esa persona y usted perdió todo lo que tenía y se quedó con ese resentimiento dentro de su alma, de sus sentimientos. ¿Necesita usted perdonar a alguien? Si es muy larga la lista, vaya, lo siento mucho, pero sería bueno perdonar a todos los que nos deben algo. Y ahora le hago otra pregunta que va en ese orden, que también es una pregunta, al menos para mí, difícil de responder. ¿Qué le impide a usted dejar de ser implacable y proceder al perdón de quienes le han ofendido? Hablo de esas ofensas que sacuden el alma, los sentimientos, que entorpecen la vida, que nos lleva tiempo olvidar esa situación. Dígame, ¿qué le impide a usted dejar de ser implacable y proceder al perdón con quienes le han ofendido? Y permítame, para ayudarnos más un poco, sugerir una posible respuesta, que tal vez no se ajuste a usted, pero que se ajusta a muchas personas. Personas que están ofendidas, heridas, sea dentro de la familia, dentro de la iglesia. Y yo le quiero sugerir que una posible respuesta es que lo que le impide a usted perdonar es su propio orgullo. Su propio orgullo. Esto quiere decir que usted fue humillada, humillado, pasó vergüenza, perdió, su buen nombre quedó sucio. Y el orgullo le impide ahora ofrecer el perdón o pedir el perdón. Ahora bien, perdonar es un mandato de Dios.
Es un mandato bíblico. Y usted con su Biblia y su concordancia en la mano podrá encontrar muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que insisten con eso. Se puede sorprender al mirar su concordancia de la cantidad de veces que aparece el término perdón en la Biblia. Hay que estudiarlo. Si estamos preocupados de que en estos tiempos peligrosos lleguen a nuestras vidas, familias e iglesias, personas que tienen este carácter y son implacables y nos imponen su estilo de vida. Hay que transformarse de implacables a piadosos. Ese es el proceso en la vida cristiana. Hay muchos, les decía, textos en la Biblia que marcan el rumbo que tenemos que seguir los cristianos. Y hoy vamos a escuchar la lectura solamente de 3 de ellos. Si no tienen Biblia, anoten la referencia y después la estudian en su casa. Así que contraté a algún lector para que yo me pueda tomar un buen trago de agua. Y ellos le van a dar lectura a 3 pasajes que son esenciales en este tema del perdón para dejar de ser implacables. Adelante, hermano. El primer pasaje que tenemos es en Efesios 4:32. Los hermanos que quieran buscarlo. Dice así Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El otro pasaje es Mateo 6:12, que dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por último, el pasaje que tenemos es Mateo 5, 23 al 24. Mateo 5, 23 al 24, que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que me gusta de este último pasaje es que lo dijo Jesús, no lo está diciendo el tesorero de la iglesia ni los que administran. Jesús lo dice. No puedes ofrendar si no perdonas. Pero aguarda un poco. Deja la ofrenda, vete a buscar a la persona que debe recibir o tú le quieres ofrecer el perdón y después vuelve. Así que deja la ofrenda. Si trajiste la ofrenda, déjala, ¿no? Lo que no es opcional es dejar de hacerlo. Ahora, los 3 pasajes centralizan su atención en esta palabra que es familiar de los implacables, y es el perdón. Si alguien le pide perdón, ¿usted qué va a hacer? Por ejemplo, le puede decir, vos ni te mereces mi perdón. Jamás te perdonaré esto que me has hecho. Yo sé que ustedes nunca lo han dicho esto, ¿verdad? Amén. Debo estar sordo que no sentí. Esto ni Dios me lo perdona. Así me dijo una señora aquí mismo algunos años atrás. Bueno, lo que había hecho era muy serio, pero Dios es Dios de perdón. Su naturaleza es perdonar. Nunca Dios va a tomar revancha de nadie que le haya ofendido. Y los impíos, pues, siempre ofenden a Dios.
Pero aún los impíos que se arrepienten de sus pecados reciben el perdón de Dios. Así que si alguien le pide perdón a usted, perdone. Es más fácil perdonar que retener la ofensa, retener la herida abierta y seguir avanzando en el alma a esta enfermedad del orgullo, de la falta de perdón, que le habrá de conducir a otras palabras relacionadas. Por ejemplo, la amargura. La falta de perdón produce amargura. Si alguien lo ofendió, vaya y reconcíliese. Vaya a su cama a dormir en la noche sabiendo que perdonó. Y aún, si usted tiene razón, vaya y reconcíliese antes de irse a dormir. Bueno, hoy tenemos unas horitas todavía, además viene la época que el día dura un poco más, así que antes que se ponga el sol, dice el escritor de las cartas de Paulinas, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y le agrego una más, no se vaya a la tumba sin perdonar a alguien. Y estando en su féretro, si se acuerda que no perdonó a alguien de los que están ahí mirando, levante la mano, pida para hablar, diga te perdono y después vuelva a acostarse. Un poco de exageración ayuda para pensar que no se vaya a morir sin perdonar a alguien. No se vaya a la eternidad con esa carga tremenda que resultó de una ofensa que usted hizo o que otros le han hecho a usted. El orgullo es pariente también de la soberbia. Los implacables son orgullosos y soberbios. Son quienes más rompen familias. Si usted comienza a revisar los fracasos matrimoniales, va a encontrar tanto hombres como mujeres que han sido implacables, orgullosos y soberbios, y que, como decimos en criollo, nunca se bajan del caballo, nunca dan el brazo a torcer, siempre tienen razón, y eso va alimentando amarguras y otros problemas en los matrimonios y terminan rompiéndose. Ahora, hay personas así que también ingresan a la vida de las iglesias, se transforman en implacables, destruyen familias, destruyen iglesias. El mandato es, a estos evita. Ahora, la iglesia tiene que, como entidad, como organización de Dios, como cuerpo de Cristo en la tierra, que tomar sus precauciones para que no ingresen hombres o mujeres con estos caracteres en la vida de la iglesia. Y bueno, tomamos algunas medidas, pero el ingreso a una iglesia local, cristiana y evangélica resulta sencillo. Usted cumple ciertos requisitos, toma las clases de bautismo, lo bautizan, ingresa a la membresía y puede ser que ni siquiera se convirtió, nunca conoció a Cristo. Ahora, la iglesia a través de sus ministerios, de sus líderes, maestros de Biblia, clases de escuela dominical, etcétera, debe poder entender, descubrir personas que están con estos problemas. No es para prenderles fuego en una ensañada acción y echarlos de la iglesia. Más bien la iglesia procurará sanar a estas personas, ayudarles a que dejen de ser implacables, orgullosos, soberbios, que busquen arreglar su vida familiar y que sean introducidos al cuerpo de Cristo sanamente. Ahora, si persisten,
si no cambian, si se han agotado todos los recursos para ayudarles, el consejo es el de todas estas personas difíciles. A estos, evita. Pero no se me vayan todavía porque quiero dar un paso más en la observación de esta lista de personas difíciles. Tengo todavía unos minutos más. Y bueno, me cuesta entrar en esta palabra y ahora se va a dar cuenta por qué. Es una palabra que catalogo de, no a la palabra, sino a las personas. Son personas repulsivas. ¿Conoce la palabra? Mire, la pensé bien y dije, esta palabra se ajusta a esta clase de personas. Vea la lista. ¿Dónde estamos? ¿En qué verso? En el 3, ¿verdad? La palabra es calumniadores. Bien, ahora que se pongan de pie todos los calumniadores, queremos darles un aplauso. Gracias a Dios, nadie se pone de pie, el único soy yo y el hermano que está en la puerta, cuidando la puerta. Esta palabra preside un grupo de 7 palabras más, que están en los versos 3, la segunda parte del 3, y el verso número 4. Vea qué familia, qué familia. Calumniadores, son intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos e infatuados. Esa es la familia de los calumniadores. Y creo que todos sabemos lo que es la calumnia. Es muy sencillo hoy acudir a la mejor ilustración que tenemos a mano en esta carrera por lograr el poder de estar sobre otras personas en este país. La clase política dice cualquier calumnia con tal de ganar el poder. Y hemos escuchado hasta ahora calumnias terribles de personas contra otras personas. A veces incluso se abrazan entre ellos, pero luego se dan con todo en la cabeza. Yo personalmente no tengo mucha simpatía por la clase política. Entre paréntesis, primero para ser político deberían de ser cristianos y de esa manera administrar bien la justicia, la verdad y los bienes. Pero como eso no se da en el mundo en el que estamos, ocurre lo que ocurre. Los calumniadores están en nuestras familias, están en la iglesia, están en la sociedad. Literalmente la palabra que usó Pablo es diablos. Al traducirla al español, las versiones, diferentes traductores llegaron a la conclusión que esta era la mejor expresión para determinar personas difíciles de los últimos tiempos, son calumniadores. Pero originalmente Pablo usó la palabra diablos, son diablos. ¿Por qué? ¿Se acuerda de lo que dijo Jesús del diablo? El diablo es el mentiroso número 1 de todo el universo. Y tenemos tantas evidencias de que lo es, que no le llamamos a una persona de diablo cuando miente. Más bien lo llamamos más elegantemente calumniador. Cuando ya le decimos mentiroso, mentirosa, es porque hemos perdido cierto grado de paciencia en nuestra expresión de lo que estamos escuchando. Y creo que Pablo tenía razón, ¿verdad? Diablo es una expresión muy dura y que por eso produce
eso que le dije al principio, cómo describir a estas personas. Son repulsivas, el diablo es repulsivo. Estamos acostumbrados, lamentablemente, a esta clase de difamaciones o calumniadores en nuestra vida, de cualquier ciudad, de cualquier país, aún entre las familias. Los cónyuges se mienten unos a otros amablemente. Ahora, cuando los calumniadores llegan a la iglesia, eso es, ¿cómo lo diría usted? Eso es espantoso. ¿Se imagina usted una iglesia llena de mentirosos, donde cada uno dice mentiras sobre el otro? Yo quiero recomendarles, porque ahora ya no hay tiempo, de estudiar, de leer el capítulo 3, anótelo, capítulo 3 de Santiago, y una frase en Juan 8:44, que son palabras de Jesús. ¿Lo anotó? Lo repito para que se lo acuerde. Santiago capítulo 3, estudie todo el pasaje. Y Juan 8:44. Las palabras de Jesús ahí son absolutamente duras, drásticas, porque Él no acepta la mentira. Yo aprecio mucho las palabras de un comentarista bíblico que algunos conocerán, son buenos comentarios, de William Barclay, tal vez algunos de ustedes los tengan. Él escribió un párrafo que lo copié para leerlo para ustedes. Yo no puedo decirlo mejor que lo que él escribió, así que acudo a él. Él dice: hay un sentido en el cual la calumnia es el pecado más cruel de todos. Si a una persona le roban sus bienes, puede volver a generar una fortuna. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sea lo que sea que le roben, usted lo puede llegar a reponer de alguna manera. Pero si le quitan con calumnias su buen nombre, le hacen un daño irreparable. Muchas mujeres y hombres que jamás soñarían en robar, no piensan ni un segundo, hasta les causa placer contar una historia que arruinará el buen nombre de alguien, y sin siquiera tratar de averiguar si es o no verdad. Hasta aquí la cita de William Barclay. Hay suficientes calumnias entre nosotros como uruguayos, como seres humanos, para hacer llorar hasta el más santo e inteligente ángel que toma nota de todo lo que decimos. Porque dice Jesús que de todo lo que decimos vamos a dar cuenta. No sé qué tamaño tendrá el expediente mío o el suyo, pero de cada cosa que hemos dicho de otras personas en forma de calumnia, daremos cuenta. Si ahora está preocupada usted, preocupado, y se está acordando de algo que dijo de alguien y que no tenía fundamento para decirlo, bueno, inquiétese y no se vaya a la tumba sin arreglar ese conflicto. Acuérdese de pedir perdón. Debemos evitar, dice San Pablo, a estas personas. Y permítame en los 2 minutos que me quedan, según el
reloj que tengo aquí adelante, permítame contar una breve historia personal de la cual no me ufano. Yo tendría 8 o 9 años, por allí andaba, ya hace unos cuantos. En la iglesia había un hombre, en la iglesia donde íbamos con la familia de mis padres, mis hermanos, había un hombre que era muy querido por todos, Don Rovira. Y mi hermano Samuel, que está aquí en la congregación, tal vez se acuerda de Rovira. ¿Te acordás de Rovira? Todos lo consideraban un gran cristiano, pero yo no. En mi mente infantil yo decía, ¿cómo puede ser que un hombre como Don Rovira sea un pecador? ¿Y por qué? Yo pensaba que Don Rovira fumaba. Ahora, en nuestra época, aquella de la infancia, las iglesias eran muy duras con los fumadores. No sé tanto hoy, ¿verdad? No les decimos que no fumen, pero si los encontramos fumando, pues no nos gusta. No es un buen testimonio ni para la salud ni para nadie. Ahora, yo empecé a decir, Don Rovira fuma. Se lo decía a mis amiguitos de la iglesia, se lo fue diciendo a otros, y yo jorobando, 8 o 9 años, ¿se acuerdan? Don Rovira fuma, hasta que llegó a los oídos de Don Rovira. Y Don Rovira le avisó a la comisión de la iglesia, así que me llevaron a la comisión de la iglesia. Y ahí yo sentado, 8 o 9 años tenía, y ahí enfrente yo tenía a Don Rovira. Don Rovira tenía un gran bigote, un gran bigote. Entonces me preguntaron, ¿por qué estás diciendo que Don Rovira fuma? La consecuencia para él sería que la iglesia lo iba a expulsar, porque se expulsaba a las personas que fumaban de la iglesia. Eran muy drásticos. Y yo dije, con mucho temor y bajito, me acuerdo, dije, es que Don Rovira fuma porque tiene ese gran bigote. Ahora, en mi mente de niño, se me había metido que las personas que fuman eran los que tenían bigote o barba. Ahora nuestro hermano se quitó la barba por obra y gracia de la esposa, así que sale de esa lista, ¿no? Pero en mi mente estaba eso. Bueno, así como ustedes, también los demás ahí se rieron, me explicaron cuál era el origen del bigote y que alguna vez yo lo podría tener también, si no me afeitaba. Y Don Rovira se levantó y me dio un abrazo. No me condenó, me perdonó. Algo muy sencillo y cosas de niño, dirá usted, pero las calumnias comienzan así. Cuando usted repite cosas de otro sin averiguar si tienen fundamento o si es verdad la historia que usted ha escuchado. El oído siempre está dispuesto para oír y tenemos dos. Así que oímos demasiadas cosas que son producto de calumnias. Cuando alguien se acerque a usted en su familia o en la iglesia a decirle algo sobre otra persona que usted piensa que hace o dice esa persona, le puede decir, por ejemplo, ¿me lo anotás en una hoja y me le pones la firma con tu cédula y vamos a hablar luego con esa persona? Yo hasta ahora no he logrado que ningún calumniador anote su calumnia y se identifique.
O también le puede decir qué te parece si oramos juntos con esa persona. Que sería lo mejor para sanar la herida y tapar la boca de los calumniadores. Esta familia de los calumniadores, que está en todas partes en la vida pública, financiera, política, social, familiar y también en las iglesias, tienen el carácter que describe luego Pablo y de lo que hablaremos el próximo domingo. A todos estos que están en esta lista, Pablo los coloca en los días peligrosos de la humanidad y de la iglesia y de la familia. En muchos casos, en la mayoría de ellos, de los calumniadores, será mejor seguir el consejo final del verso 5. A estos, evita. No oiga más calumnias. No preste su oído cuando le vienen a hablar de otro. Póngale un brazo sobre el hombro al calumniador y dígale, ¿qué te parece si en lugar de hablar mal de otros, oramos por él y lo amamos con el amor de Cristo? Ahora, dígame, ¿qué va a hacer usted con todo esto? Con lo del perdón, con lo del orgullo. ¿Qué va a hacer con las calumnias? ¿Qué va a hacer con sus sentimientos hacia otras personas que no le simpatizan tanto, pero que son hermanas y hermanos en Cristo? ¿Qué va a hacer? Son decisiones que cada uno tiene que tomar y para ser mejores discípulos de Cristo tenemos que evitar todo esto. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría para ser una congregación con familias que vivan de esta manera indicada en el tema de hoy. ¿Qué le parece si oramos un momento en silencio personal? Y en este silencio personal usted puede, tal vez, pedirle perdón a Dios si no ha sido muy grato con Él, si ha dicho cosas de Dios inadecuadas, si ha tenido conductas inapropiadas con la santidad de Dios. Pídale perdón y vea cómo el brazo de Dios se extiende hacia usted. El Señor lo va a abrazar, lo va a besar y le dirá, te perdono. Ahora, si Él le perdona a usted, usted perdone a otros. Ahora en su mente y en su memoria ponga los nombres de personas que de alguna manera le han ofendido, le han hecho mal a usted o a su familia. Esas personas merecen el perdón de Dios primero y segundo, merecen también que nosotros les perdonemos. Así como Dios nos perdona, perdonemos a otros que nos han ofendido. Te dejo un momento en silencio personal, en oración. Hable con el Padre Celestial ahora. Padre Celestial, Todopoderoso Dios, inclinamos nuestros corazones delante de ti y te pedimos perdón por todas las faltas, los errores y los pecados
que hemos cometido contra ti en estos días. Perdónanos y enséñanos a perdonar a otros. Señor, que no caigamos en la tentación de hablar mal de otros, de calumniar a otros. Enséñanos a tener actitudes positivas, buenos pensamientos para con todos. Y si alguien, Señor, nos quiere inducir al pecado de la calumnia, del orgullo, de la soberbia, de la impiedad, Señor, ayúdanos a alejarnos de esas personas y a acercarnos a aquellos que te honran, te aman, te sirven, pregonan tu santidad. Ayúdanos, oh Dios, a ser fuertes en esto y sinceros. Ahora, oh Dios, pedimos tu bendición. La necesitamos. Pedimos tu bendición para nuestra salud corporal, para nuestra salud espiritual, para la salud de la familia y de la iglesia. Danos tu bendición. Y ahora, oh Dios, nos encomendamos a ti para toda esta semana y lo hacemos en el nombre de Jesús.